¿no? Nosotros lo hacemos bajo a los partidos políticos que lo solicitan, les damos cursos, ¿no?, sobre esos aspectos de la democracia, sobre cómo está contenido en la Constitución, ¿no?, la democracia participativa, la democracia directa, la democracia comunitaria. Lo hacemos también bajo pedido a las organizaciones sociales. Nosotros con la capacitación básicamente tratamos de llegar a esas organizaciones que no acceden a la instrucción media ni superior, porque la instrucción media y superior tiene de una u otra manera tiene sus canales del conocimiento de la democracia. En las universidades, generalmente en la Facultad de Derecho, por ejemplo, en Historia del Pensamiento Político se estudia la democracia, ¿no? En Aflaxo hay cursos y... Hay cursos y cursos, pero la generalidad sí necesitamos una ayuda para lograr comprender lo que significa democracia y el sistema en el que estamos viviendo. Por supuesto, eso es lo que hacemos nosotros. Es decir, vemos la evolución de la democracia en el Ecuador desde la independencia para acá, cómo se ha ido avanzando en la democracia en relación, por ejemplo, los procesos de la participación de la mujer desde la década de los años 20, cómo se incorpora la mujer al proceso de la democracia. Lo hacemos en relación con las comunidades nuestras, las comunidades originarias o ciudadanía de las comunidades indígenas, de las comunidades afroecuatorianas. Entonces, en ese sentido, nosotros accedemos a las comunidades, ¿no?, les planteamos y entonces damos cursos a esas organizaciones, ¿no? Y si uno ingresa en la web del Consejo Electoral, del Consejo Nacional Electoral, encuentra el Instituto de la Democracia y puede la comunidad, los colectivos, solicitar cursos a ustedes a través de la página web del Consejo Electoral. Así es. ¿O tienen ustedes un espacio propio? No, pueden acceder a ese espacio. Pueden acceder también a la información de todas las resoluciones a través de la página web del CNE, de todas las resoluciones del Consejo Nacional Electoral. Y a partir del próximo año, porque este año ya nos vino corto, porque incluso por el cambio de la dirección, nosotros estamos hablando con la Universidad Católica para un curso online de democracia para el que quiera acceder a ese curso. Para que se conozcan los principios básicos de un sistema democrático. Así es. Gracias al doctor René Moller. Recordamos que él fue nombrado recientemente director del Instituto de la Democracia, un instituto, como él señala, se dedica a la investigación y a la capacitación. Si ustedes quieren más información, pueden encontrarla en la página web del Consejo Nacional Electoral. Lo importante es que todos sepamos qué significa democracia, cómo ejercer nuestros derechos al interior del sistema que mayores posibilidades da para el crecimiento y desarrollo de los seres humanos. Gracias al doctor René Moller. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Javier Díaz, quien es el presidente ejecutivo de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freire lo asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30.
Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise sábados y domingos 19 horas. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida al ingeniero Javier Díaz. Recordamos que lidera la industria textil del Ecuador. Javier, ¿cómo va la industria cuando vemos, por una parte, acuerdo con la Unión Europea, pero también el retiro de las salvaguardas? ¿Le afecta, no le afecta? ¿Cómo generar lo que siempre decimos nosotros, consumir textiles ecuatorianos? ¿Qué pasa con esta industria tan importante para el país? A ver, la dinámica de la industria va un poco en la misma línea de lo que está pasando en la economía en general, es decir, tenemos claramente una situación de crisis, una situación de contracción de la demanda en el mercado interno, caída de exportaciones de bienes a mercados como Colombia, a mercados como México, como Chile, que son justamente los destinos de las exportaciones textiles. Y entonces en ese contexto se desenvuelve en este momento no solo la industria textil y confección del país, sino gran parte de las actividades de productivas. Destinos de las textiles como México, Colombia o Chile. Cuando el común mortal ecuatoriano pensamos que traemos textiles de Colombia. ¿Qué significa esta relación comercial? ¿Qué tipo de textiles exportamos nosotros a estos destinos? Hay un alto dinamismo en el comercio de productos textiles a nivel mundial y Ecuador no es una excepción. Nosotros exportamos muchas telas, exportamos muchos hilos, exportamos prendas de vestir confeccionadas, textiles de hogar y a su vez también traemos lo que generalmente no se consigue o no se produce localmente para de alguna manera complementar y de esa manera también generar mayor producción. Por eso nosotros habíamos manifestado nuestra preocupación respecto a las restricciones. Hemos sido muy claros en indicarle al nuevo gobierno que es necesario enfocarse en cómo exportar para traer divisas y no tanto preocuparse como ha sido la última década, preocuparse de cómo evitar que las divisas salgan. Entonces nosotros creemos que es fundamental dar un giro hacia un modelo donde nos preocupemos de ser más competitivos, más productivos y no tanto de cómo restarle competitividad a lo importado. No es ser más proteccionistas con los productos nacionales, sino ser más competitivos y por lo tanto jugar en un mundo global en donde todos competimos. Correcto, y esto ha sido un tema que hemos analizado en una alianza de sectores productivos que hemos conformado entre la Asociación de Madera, AIMA, la Asociación de Alimentos y Bebidas, ANFAB, la Asociación de Software, AESOF, la de Avicultores, CONAVE, nosotros desde el Textil y Confección como AIT. Nos hemos juntado, hemos encontrado muchos puntos en común y uno de ellos es justamente cómo potenciar las exportaciones no tradicionales, cómo hacernos más competitivos en el mundo y no tanto preocuparse del tema de restricciones, del tema de cómo bajar la salida de divisas del país. Somos muy conscientes que se necesita fortalecer la economía, que se necesita proteger la dolarización, si lo queremos decir así, pero para ello el modelo debe ser un modelo de exportación, un modelo de atracción de inversiones para que las divisas lleguen al país. Usted dice que se han reunido una serie de asociaciones desde software, madera, textiles, aves. El cómo, quisiéramos saber qué nos dicen de ese cómo ser más competitivos como ecuatorianos, cómo mejorar nuestra producción en precios, en calidad y en una serie de factores que nos permitan competir de igual a igual fuera del mercado ecuatoriano, pero también al interior del mercado ecuatoriano. Nosotros nos hemos unido alrededor de la idea de generar empleo, alrededor de la idea de generar divisas. Y para ello, y ahí viene el cómo,
se necesitan políticas claras de estímulo a la producción, donde haya mayor dinamismo en la contratación, donde haya flexibilidades en materia tributaria, donde haya estímulos al exportador a través de abonos tributarios, acuerdos comerciales, promoción de exportaciones adecuada de estos productos. Es decir, es un modelo en el cual procuremos que la empresa privada vuelva a ser el motor de la economía, el protagonista de la generación de empleo, de riqueza, porque finalmente en la industria, en los servicios de conocimiento, como es el caso del software, es donde hay valor agregado. Es donde el empleo que se genera es un empleo sostenible, es un empleo donde hay mayor calidad de remuneraciones, y eso es lo que nosotros de alguna manera como sectores proponemos y ofrecemos al país. En esto que usted menciona del cómo mirarnos a futuro, ¿cómo mira las mesas multisectorial a la cual convocó el Gobierno Nacional, donde vemos miembros del Poder Ejecutivo, pero también una serie de sectores empresariales? ¿Qué queremos o qué quieren ustedes que esa mesa dé como resultado, pero también que el Gobierno Nacional escuche esas recomendaciones? Usted menciona el tema impositivo, el tema laboral y una serie de elementos. Sí, desde el sector empresarial, desde el sector de los gremios empresariales, siempre hemos promovido y siempre hemos estado abiertos al diálogo, y creo que al fin encontramos un espacio donde ese proceso de construcción conjunta se pueda dar. Obviamente hay que esperar a que ahora inicie ya formalmente las mesas sectoriales, se pretende empezar dentro de pocos días, y bueno, hay muchos ejes de discusión, hay muchos temas en los cuales vamos a concentrarnos. Hay muchísima gente que va a participar, lo cual por un lado es bueno, pero hay muchas coincidencias, porque todos coinciden en el tema impositivo. Sí, correcto. Quitar el impuesto a salida de divisas, el anticipo del impuesto a la renta. O sea, hay muchas coincidencias pese a que participen sin número de personas o de gremios, como lo que quiera usted llamar. Así es, hay temas que de cajón esperamos que no solo por las coincidencias que existen, sino por la necesidad de generar un mejor escenario productivo y sobre todo que las empresas tengan más liquidez para invertir. Esperamos que el gobierno pronto tome la decisión a través del Consejo Consultivo o directamente de eliminar el anticipo del impuesto a la renta, o al menos modificar la forma de calcularlo y volver a como era el presuntivo de hace algunos años, donde se pagaba un 50% del impuesto causado menos las retenciones. El tema del impuesto de salida de divisas para la importación de materias primas, de insumos, de maquinaria, la eliminación de aranceles para esos mismos productos. Inversión, porque si viene una inversión extranjera acá, quiere sacar sus utilidades, como es lógico, y tiene que pagar más impuestos. Correcto, pero también el estímulo de la inversión local, es decir, premiar también la inversión que hagan los ecuatorianos de empresas existentes, no solo de empresas nuevas, sino de las que están ya hace muchos años, como es el caso de la industria textil y confección, que están hace muchos años invirtiendo en el Ecuador, pero que pueden hacer nuevas inversiones y que esas inversiones también se beneficien de alguna reducción tributaria o temas ambientales o en temas laborales. Es decir, se necesita que en el Consejo Consultivo se discutan muchas cosas, con mucha apertura, con una visión, reitero, de buscar la manera de mejorar nuestras exportaciones y de generar empleo, que es el mayor problema que tiene el país en este momento, cómo hacer que ingresen divisas para sostener la economía y cómo hacer que la gente tenga empleo, que es la mejor política social que cualquier gobierno puede empujar. Además, tener más empleo genera más ingresos a las personas y por lo tanto el mercado se mueve más. Sí, ese es el círculo virtuoso, es decir, el momento que la gente tiene empleo, esa gente consume. Y ahí viene un tema de las restricciones que hay que analizar. El haber metido al Ecuador en un modelo de altos impuestos, de altas restricciones a las importaciones, lo que ha hecho es perjudicar al consumidor. Le ha restado capacidad adquisitiva. Y nos ha convertido en un país caro. Nos ha hecho no un solo país en América, caro. En el mundo entero. Exacto, nos ha hecho un país caro, la gente por eso deja de consumir o compra contrabando, compra lo ilegal, lo falsificado, y a la final el efecto ¿cuál es? Las divisas siguen saliendo, la gente compra menos producto nacional y nos hemos empobrecido todos. En todo este proceso que estamos viviendo, ¿cuál es la situación actual de la industria textil ecuatoriana, Javier? Porque hace muchos años uno decía, por ejemplo, en Medias Nylon era un gran exportador Ecuador, continúa siendo así. ¿Qué ocurre con la situación de la industria textil en el país? ¿Cuántas personas de una u otra manera están vinculadas con esta industria que genera mucha mano de obra?
A ver, la industria textil y confección en el Ecuador sigue siendo un sector fundamental en lo social y en lo económico. Somos el mayor generador de empleo en la manufactura, son más de 175,000 personas que directamente trabajan en el sector. Lastimosamente muchas de ellas no están en empleo adecuado y eso es lo que queremos revertir desde nuestra asociación. Y por otro lado somos la cuarta industria que más aporta al PIB manufacturero. Aportamos con cerca de un 6% del PIB manufacturero, cerca de un 0,8% del PIB ecuatoriano. Eso en dólares son 1.000 millones de dólares aproximadamente de valor agregado, un sector que mueve más de 2.000 millones de dólares en general en la economía. Es decir, una industria muy importante, pero eso no significa que, reitero, estemos viviendo lo que vive el país. Un momento de contracción, un momento de debilitamiento, y por eso es que nuestras propuestas van hacia la vía del fortalecimiento para luego crecer. Es decir, aquí hay un gran reto, no es fácil, no es un tema de un día para el otro, es un tema de plazos. Nosotros, por ejemplo, tenemos la expectativa de llegar a tener dentro de los próximos 5 años una estructura de clústeres en el Ecuador bastante sólida que nos permita ser mucho más competitivos para exportar. En esto de la estructura de clúster, ¿qué significa ir hacia allá? ¿Cómo entender un poco más la estructura de clúster que funciona en otros países? Significa primero romper un paradigma interno entre los empresarios de trabajar en conjunto, es decir, nosotros tenemos que aprender la importancia de trabajar en conjunto y de aprovechar las capacidades productivas de cada uno para generar economías de escala, para generar diferenciación, para generar investigación, innovación, desarrollo. Pero también a partir de eso es la idea de hacer encadenamientos productivos, de anclarnos a la academia, de anclarnos a los investigadores, obviamente contar con las entidades del sector público, los gremios empresariales, los trabajadores, es decir, crear toda una estructura que se pueda además replicar en distintas zonas del país. Puede empezar en una ciudad como Quito, irse a Ambato, a Tuntaqui, Cuenca, Guayaquil, es decir, donde haya confección, eso sí vale la pena decir, debe tener un énfasis principalmente en confección, que es donde está el valor agregado, es lo que demanda además del consumidor. Hay que además cambiar esa visión de no producir por producir, sino producir lo que realmente los consumidores, nuestros clientes buscan. Es decir, ¿y qué ocurre con las otras patas de esta producción, con diseño de la confección? ¿Cómo competimos con otros lugares? Cuando pensamos en diseño, ¿qué es lo que el consumidor ecuatoriano quiere en diseño, textura, modelo, calidad, en fin, todo lo que involucra el mundo textil? Justo dentro de este proyecto, y el cual lo queremos elaborar de una manera adecuada, contando con asesores de países donde ha habido éxito en estos modelos de clúster. Una de las cosas que incluiría es justamente un centro de investigación, un centro de innovación y desarrollo, donde haya gente que esté viendo lo que el consumidor busca. Es decir, la moda es muy cambiante, los gustos de los consumidores, las preferencias de los consumidores van mutando, y eso hay que irlo investigando, hay que irlo viendo en las calles, hay que estar atentos a lo que pasa en el mundo, para en base a eso generar los diseños, en base a eso producir y en base a eso salir a la venta. ¿Qué ocurre con un tema que funciona en países vecinos como Perú, Colombia, que es la famosa maquila? Es decir, marcas a nivel internacional que hacen sus prendas de vestir en países como Perú y se venden en el mundo, y uno descubre que Armani Exchange o cualquiera de estas marcas son hechos en Perú. Sí, ese es un modelo que exige tener una infraestructura amplia de producción, grandes plantas de confección, mucha mano de obra calificada. Nuestro modelo tiene que ser un modelo más vinculado a la especialización, más vinculado a desarrollar marcas, más vinculado a atacar nichos. No con eso quiero decir que pueda haber alguno que ataque a mercados de mayor volumen. Hay empresas que de hecho ya lo hacen, que tienen licencias de productos o de marcas extranjeras y que les está yendo muy bien en materia de exportación, y lo seguro es que eso se seguirá potenciando. Pero nosotros tenemos que ubicar nuestro modelo más hacia la realidad productiva nuestra. Somos una industria de escala mucho más pequeña que la colombiana o que la peruana, y ni se diga si nos comparamos con México, Brasil o los asiáticos. Así que tenemos que anclarnos en el modelo más bien de diferenciación, donde lo que más importe sea el producto en sí y no tanto los volúmenes y los precios. Así es que vamos a mirar qué ocurre.
Es importante lo que señala Javier Díaz. Él representa a la IT, el gremio de los textiles del Ecuador, habla de la importancia de generar grandes acuerdos, disminuir el tema de impuestos, garantizar que los productos ecuatorianos puedan competir en igual nivel con cualquier otro producto del mundo. Ecuador es un país que produce textiles, exporta a diferentes partes del mundo. Debemos garantizar una serie de elementos para ser competitivos en precios, en modelos, en diseños y así ampliar la enorme cantidad de personas que ya trabajan en el mundo textil. Javier Díaz habla de 172.000 personas vinculadas de manera directa. ¿Cómo hacer que estos tengan todos empleo adecuado, pero también que cada vez más personas se suman con el gran talento que tenemos los ecuatorianos? Gracias a Javier Díaz. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el doctor Carlos Montúfar sobre sus planteamientos frente al juicio del vicepresidente Jorge Glass. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise, sábados y domingos 19 horas. Preescolar, El Parque, un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar, El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099 73 72 081. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos la bienvenida al doctor César Montúfar. Recordamos que él es exasambleísta, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, pero también es quien lidera Concertación Nacional. Él, durante los últimos días y semanas, ha estado presentándose en la Fiscalía General del Estado, entregando una serie de análisis de pruebas frente al juicio que se plantea a Jorge Glass, el juicio en la Fiscalía, no el juicio político. ¿Cómo analizar esto, César, cuando a veces ha sido maltratado, cuando ingresaba a la Fiscalía, o el día de ayer, qué pruebas entregó para que este juicio se convierta en una realidad y el tema de corrupción en el país deje de ser algo que está pero que no se analiza a fondo? Bueno, muchas gracias, Claudia. Un saludo a todos quienes nos escuchan y nos miran. Mira, yo creo que estamos ante una situación, creo que inédita en el país, y no creo que solamente en el Ecuador, sino en América Latina,
de que la corrupción se ha transformado en una situación, en un problema ya no aislado, sino en un problema estructural, un problema sistémico, un problema que atraviesa y que digamos, daña el tejido institucional del país. Y creo que eso nos ha llevado además a que hoy podamos decir que este fenómeno de la corrupción no sea únicamente un tema ecuatoriano, un tema interno, sino que sea un tema transnacional. Es decir, es un tema mundial. Vemos los casos que permean países, continentes, estructuras. Precisamente hoy veíamos en el caso Odebrecht, hay no sé cuántas empresas offshore que al final bajo 3 o 4 figuras. Exactamente. O sea, son 3 pasos para que llegue la corrupción o que llegue la coima o el sobreprecio. Es algo terrible en donde se involucran naciones, bancos y una serie de elementos. Es decir, estamos ante una estructura transnacional que ha hecho de la corrupción ya el modus operandi normal de la elaboración, de la construcción de los más grandes proyectos en casi todos los países. Bueno, no diría todos, pero en muchos. En el caso de América Latina, en casi todos. No todos, pero casi todos. Entonces, este es un problema ya mucho más serio, mucho más grave. Si uno mira además de que estas empresas transnacionales han sido quienes han financiado en gran medida las campañas electorales de casi todos los presidentes de los países envueltos en estos temas de corrupción. Es decir, se financia campañas electorales sobre la promesa de que las más grandes obras de infraestructura que va a realizar el próximo gobierno o el próximo alcalde van a estar a cargo de esas empresas. Estamos hablando no únicamente de un perjuicio económico que para cada estado y para los ciudadanos de esos países, nuestro país como uno de ellos, es muy alto, pero es un costo también político, es un costo en soberanía. Hemos vivido una década de gobiernos tremendamente populares, de gobiernos con muchísimos recursos, y ahora nos llegamos a enterar de que sus campañas electorales fueron financiadas por estas empresas y que detrás de ese financiamiento había ya la promesa de la ejecución de obras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo que financian campañas, ejecutan obras y pagan sobreprecios a los funcionarios que determinan que esas obras se hagan. Por eso digo, ya es un entramado totalmente mucho más complejo. Ya no estamos en la situación en la que había una obra y había una coima a un funcionario para que eso se dé. Estamos hablando de un fenómeno estructural, sistémico, que atraviesa. Eso, César, porque lo que menciona, está involucrada una serie de países, una serie de organizaciones, partidos políticos, enramajes muy fuertes. Vemos que aquí en el país todavía las cosas no están claras. En Perú ya expresidentes están detenidos o con órdenes de prisión. En Colombia hemos visto cosas similares, en República Dominicana igual. ¿Por qué en Ecuador los procesos de investigación no avanzan? ¿Y cómo garantizar además, por una parte, que se devuelvan los recursos y otro, que no se vuelva a caer en esto? A ver, tú acabas de mencionar una cosa que es importante, porque el caso ecuatoriano es un caso, yo te diría hasta algún momento, de alguna manera increíble. E inédito, porque las listas siguen escondidas. Claro, porque en el caso del Perú tenemos lo que tú mencionas, el presidente Ollanta Humala detenido, Alejandro Toledo con orden de prisión y prófugo, la investigación sobre Alan García, la investigación sobre la campaña del mismo Pedro Pablo Kuczynski. O de su tarea como ministro de Finanzas. Exactamente. O sea, pese a que está él en el poder. En el poder. Igualmente el tema de Colombia, hay una investigación sobre la campaña de Juan Manuel Santos. En Panamá, el expresidente Martinelli con orden de prisión y prófugo. En República Dominicana lo mismo. En el Brasil, sentencia en contra del expresidente Lula y políticos de todos los partidos políticos, de todas las funciones del Estado, envueltos en temas de corrupción. ¿Cómo salir en el caso ecuatoriano, en cambio, tú tienes que esto queda como a un nivel, o sea, preso un ministro de Estado, el ex ministro Mosquera, el Axel Mosquera, preso con prisión preventiva el tío materno del vicepresidente y nada más. Pero además de eso, el vicepresidente en la fiscalía figura como denunciante. Es decir, en vez de ser el investigado, es denunciante. Entonces, es una situación totalmente extraña porque sería casi imposible, totalmente improbable, que solamente en el Ecuador la corrupción no permeó a los más altos niveles del Estado, sino que se quedó a nivel de familiares de los más altos funcionarios del Estado.
Y eso suena como un cuento de hadas, una rueda de molino. Además, un familiar sin cargo público, ¿cómo así recibe varios millones de dólares en su cuenta? Exactamente. Por eso es que, y esa es la insistencia que yo he venido realizando desde febrero de este año, cuando presenté la primera denuncia en contra de Jorge Glass por peculado, es que tiene que ser Jorge Glass, el vicepresidente de la República, el primer personaje investigado. Yo no estoy diciendo que él es culpable. Yo no estoy diciendo que en ese chat en el que apareció la semana pasada, en el que se ven las siglas, aparecen las siglas JG, de una cita que está arreglando, que está acomodando el tío del vicepresidente con funcionarios de Odebrecht, se trate de Jorge Glass. No estoy diciendo que JG, ahí se trate. Lo que estoy diciendo es que él tiene que ser investigado, que él no puede ser denunciante en el caso Kaminowska y no ser investigado en todo este entramado de corrupción. Porque sería absolutamente increíble que así fuera. Y si es que así es, solo vamos a poder conocerlo si es que hay una investigación clara, transparente. Por eso es que yo diría que en el Ecuador la información que ha salido está llegando a un nivel de presión que evidentemente aquí la situación nos forza a una realidad. Y es que el vicepresidente ya tiene que ser vinculado a la investigación y tiene que pedirse autorización a la Corte Nacional de Justicia para que puedan formularse cargos y se dicten medidas cautelares. Va a ocurrir, Claudia, y eso no podemos permitir, lo mismo que ocurrió con Capaya, con Pedro Delgado, con el excontralor Polit. Es decir, que cuando la justicia ya comienza a actuar, ya es demasiado tarde. Y aquí no se trata de persecución política, se trata de transparencia, se trata de investigación. Si es que en la investigación el vicepresidente sale absolutamente absuelto, qué bueno para el país. Pero también es gravísimo que un alto funcionario que manejó sectores estratégicos dejó pasar o no se dio cuenta de todo lo que pasaba en sectores estratégicos. En el tema de Odebrecht, de todos los contratos de Odebrecht desde que regresó al país en el 2011 hacia adelante, todos, absolutamente todos, salvo 2, tienen que ver con los sectores estratégicos. Me estoy refiriendo a la Ruta Viva, la carretera que comunica Quito con el aeropuerto, y el metro de Quito. Todos los demás tienen que ver con electricidad, con petróleo, fundamentalmente. Esos son los 2 sectores principales. Entonces, si es que él no es investigado, entonces llámese hidroeléctricas, llámese gasoductos, llámese movida de tierras en la nueva refinería. Exactamente. Vamos a ver qué ocurre. Entonces, si esto no es sectores estratégicos, y si no hay una persona que fue la que tuvo mayor contacto como más alto funcionario, y además su tío está detenido por haber recibido, según la propia información de la Fiscalía, $13 millones en coimas de Odebrecht, además de que en la investigación él habría recibido 1% de todos los contratos de Odebrecht en el Ecuador. Entonces, ¿a quién más investigar? Pero, insisto, Claudia, eso es lo increíble. Jorge Glass aparece en la Fiscalía como denunciante, porque él presentó esta denuncia en el caso Kaminowska. Eso es lo que yo realmente... Ahí quiero que nos ayudes a aclarar la situación. Una cosa es Odebrecht y otra cosa es Kaminowska. Hay vínculos, lógicamente, por temas de fiscalización. ¿Cómo y por qué el señor Glass decide denunciar en Kaminowska si él también era parte de quien manejaba el proceso? A ver, sí, son 2 empresas diferentes, pero aquí hay un esquema que funciona. En al menos 4 de los 7 contratos más importantes desde el 2011 hacia adelante, al menos en 4, Manduriacui, Toachi Pilatón, Pascuales Cuenca, Refinería del Pacífico. Kaminowska es la empresa que hace o la fiscalización, o el estudio, o el diseño, o el estudio de factibilidad. Entonces aquí tenemos que una empresa ecuatoriana comprada por una empresa transnacional es la que hace una parte del trabajo y sobre una empresa transnacional que es la que denuncia el lío. No, Australia es la que denuncia las cosas indebidas de Kaminowska. Pero ya llegamos a eso, pero lo que te digo es que la relación en este esquema de corrupción entre la empresa que fiscaliza, la empresa que hace el estudio de factibilidad, la empresa que hace el diseño y la empresa que ejecuta es muy íntima. Entonces, no es posible separar al menos en estos 4 proyectos. ¿Qué es lo que ocurre? Que Kaminowska es comprada, una empresa ecuatoriana es comprada por una empresa transnacional australiana, la empresa Carno. Y esta empresa comienza a percatarse de que hay movimientos extraños.
Y al revisar lo que existe, se da cuenta de que lo que existe en el Ecuador con Caminosca es un gran esquema de corrupción. Para una empresa transnacional, verse envuelta en un escándalo de esta naturaleza es algo imposible, es algo que no pueden darse ese lujo, porque implicaría una caída total en el valor de sus acciones, un desprestigio internacional, etcétera, etcétera. Entonces lo que ellos hacen es presentar una denuncia ante un centro de arbitraje internacional en Miami. Y en ese centro de arbitraje internacional es donde, a partir de la información que entrega Carnot, se determina en el primer laudo arbitral, no el definitivo, sino el primer laudo, que habría habido pagos ilegales a funcionarios ecuatorianos, entre los cuales consta el nombre del vicepresidente Glass, que habría habido pagos ilegales para campaña electoral, en donde también consta el nombre del vicepresidente Glass, y en el que además se habría constituido no solamente un esquema, digamos, circunstancial, de que para que le faciliten un trámite, de que para que le adjudiquen un proyecto hubo un pago por debajo de dinero, una coima, sino un esquema estructurado de sobornos. Un esquema estructurado, institucionalizado y legal. Y además, que en ese esquema también está el vicepresidente de la República, estaría el vicepresidente de la República. Eso es lo que lleva a Carnot a denunciar a los ex dueños y funcionarios de su empresa en el Ecuador, Caminosca, en Miami. Entonces, cuando fue el juicio político, lo que dijo la bancada oficialista es que ese era un juicio en Estados Unidos, además reservado y confidencial. Bueno, puede ser verdad aquello. Pero el punto es que los delitos fueron cometidos en el Ecuador. Pero a ver, es reservado y confidencial y además las pruebas dijeron que no era una buena prueba por parte del Consejo de Administración de la Legislatura para el juicio político de Glass. ¿Por qué es privado y confidencial por una parte? Y si yo tengo la copia de eso, ¿por qué no lo puedo mostrar? Si me involucra al país, involucra a autoridades. Lo puedes mostrar absolutamente, por eso ese argumento no me parece válido. Pero digamos que sí, que el proceso en Miami es un proceso reservado, porque las dos partes convinieron eso. Bueno, está bien, pero eso no quiere decir que la Fiscalía ecuatoriana no tenga que investigar. Eso no quiere decir que los delitos no se cometieron en el Ecuador. Eso no quiere decir que los funcionarios públicos, incluso el vicepresidente, no habría sido una de las personas que cometió ese delito. Por lo tanto, la Fiscalía tiene que investigar. Por lo tanto, la Fiscalía tiene, por ejemplo, eso es lo que yo solicité el día de ayer, recurrir a las auditorías externas, pedir esas auditorías. Pedirle al auditor externo que rinda una versión y que por lo tanto podamos determinar qué es lo que ocurrió, porque eso debe estar en la auditoría externa. Eso no quiere decir que no sea un análisis del comportamiento tributario de esta empresa durante los últimos años. Y son elementos para las investigaciones que realiza la Fiscalía. Exactamente. ¿Cómo no los involucra en el caso como tal? Que no se pida la versión a los ex funcionarios, ex dueños de Caminosca, que hoy están demandados en Estados Unidos y que tienen que rendir versión en el Ecuador. Es decir, aquí en el país hay una investigación que hacer, porque de lo que estamos hablando es de que habría evidencia clara de la recepción de coimas, habría evidencia clara de recepción de aportes ilegales para la campaña electoral de Correa y Glass en el año 2003. Habría evidencia clara de que se estructuró un esquema de corrupción en Caminosca, que además serviría para varias empresas, pero además y fundamentalmente para Odebrecht. Entonces, ese es el punto principal y por eso es que esta investigación es clave. Ahora, como digo, y creo que ahí está el punto principal, ¿cómo, y tú me preguntabas de eso, cómo salimos de esta situación? Si estamos hablando de un esquema transnacional, estructurado, institucionalizado de corrupción. Sí, pero vemos los ejemplos que ponía César Montúfar en los otros países. De pronto vemos a un Lula da Silva con orden de prisión, una Dilma que fue separada de su cargo y un presidente Temer también con grave riesgo de que tenga que separarse antes de terminar su periodo. Brasil, vemos Panamá, vemos República Dominicana, Perú, Colombia. ¿Y aquí qué? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Yo decía hace un momento, la Fiscalía tiene que vincular a Jorge Glass a la investigación. Yo creo que el fiscal tiene que pedir al presidente de la Corte Nacional de Justicia la autorización para que se dicten medidas cautelares, se tienen que formular cargos. Y es lo que César Montúfar está solicitando. Estoy solicitando, sí, lo solicité la primera vez el 5 de junio y vengo solicitando. Y cuando eso. Fue además muy maltratado por gente vinculada al vicepresidente. Pero yo creo que Jorge Glass además tiene que renunciar. Es que ¿cómo o al menos pedir licencia. Pero es que mira un asunto, el Estado ecuatoriano durante la época del correísmo creó un superpoder presidencial. El poder de Jorge Glass como vicepresidente dentro del gobierno es un poder, incluso podríamos decir, mayor que del mismo presidente Moreno.
porque tiene una mayor influencia sobre la Asamblea, porque hay una institucionalidad que fue tomada por el Ejecutivo en la administración pasada. ¿Cómo un vicepresidente con tanto poder va a ser investigado en la Fiscalía? ¿Cómo los ecuatorianos vamos a estar seguros de que él es inocente, si demuestra su inocencia? Si es que estamos hablando de un esquema de poder que tiene un control total sobre la institucionalidad ecuatoriana. Jorge Glass tiene que renunciar. Él no puede defenderse de los gravísimos indicios de responsabilidad penal que tiene en este momento, si es que no abandona el cargo de vicepresidente. No hay otra salida. Si es que queremos dar una solución a este problema en el Ecuador. Ahora, si queremos tapar, si la idea es aquí, digamos, que caiga preso el tío, que nos traguemos la rueda de molino de que en el caso de Brecht, mientras en otros países se implicaron presidentes, vicepresidentes, altísimos funcionarios, aquí todo llegó a nivel del tío del vicepresidente y de ahí las más altas autoridades. Si nos vamos a tragar esta rueda de molino, si vamos a poner todos la cara de tontos y que realmente no nos dimos cuenta de lo que sucedió, si los ecuatorianos vamos a comer ese cuento de hadas, ahí sí pues, pero creo que en el Ecuador, para poder resolver este tema, en el que no está en juego únicamente el dinero, ha habido una afectación terrible económica al Ecuador. En un estudio, en una investigación muy seria que hizo Cristian Zurita, y que además salió publicada en el exterior, se habla de que los sobreprecio de Odebrecht, solo en el caso de Odebrecht, y sin considerar ni el metro de Quito, ni la ruta libre, ascendería de perjuicio al Estado ecuatoriano a más de 800 millones de dólares, más de 800 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de una cantidad enorme de recursos. Pero el problema no ha sido un perjuicio económico solamente, es un perjuicio político, institucional. No es que únicamente se llevaron la plata, se han llevado, si es que hubo financiamiento de campañas electorales, se han llevado hasta la democracia, la institucionalidad del Ecuador. Entonces, tiene que haber una salida institucional, siguiendo el debido proceso, sin persecución política. Y pasos para la salida, de acuerdo a César Montúfar, es la renuncia del señor vicepresidente. Tiene que renunciar, por decencia tiene que renunciar. Hay suficientes elementos que lo vinculan. No estoy diciendo que él es culpable, estoy diciendo que para poder defenderse, para poder presentarse ante la justicia y defenderse y limpiar su nombre, como él suele decir, no puede tener el poder que tiene, con un poder exacerbado por 10 años de concentración total de poder en el Ejecutivo. Y además la Fiscalía tiene que hacer lo que tiene que hacer, se tiene que vincularlo a la investigación, se tienen que formular cargos, se tienen que dictar medidas cautelares. Que no pase, Claudia, lo que ya pasó con Capaya, con Pedro Delgado, con el ex contralor Polit, que cuando la justicia comienza a actuar, ahí ya fue demasiado tarde porque el personaje ya no está en el país para responder. Esperemos que se den los pasos necesarios. Gracias a César Montúfar. Él es muy claro al hablar sobre la situación que vive el país. Él dice el tema de corrupción es un entramado que involucra a muchos países, pero en Ecuador no se han dado los pasos para tratar de buscar salidas y sobre todo tratar de demostrar que la justicia está trabajando para luchar en contra de este mal que aqueja a muchos países. Las cifras son terribles. Él hace referencia a la investigación de Cristian Zurita sobre un sobreprecio de más de 800 millones de dólares. Pero lo que él dice con claridad es, debería renunciar el señor vicepresidente para poder defenderse y limpiar su nombre, pero también la Fiscalía General del Estado dar medidas cautelares para evitar que las personas abandonen el país antes de que sean involucradas en el caso. Temas que están pendientes, temas que día a día leemos en los medios, los decimos en los medios, pero buscamos salidas, buscamos respuestas, como en los países vecinos como Perú, Colombia o toda América Latina, que se den pasos que aclaren la situación, porque los ecuatorianos merecemos saber efectivamente qué pasó en este caso. Gracias a César Montúfar, gracias a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Recordamos que este programa llega con el apoyo de Agua de Quito y Quito Alcaldía. Les esperamos el día de mañana, 7 de la mañana, Radio Sucesos, 7:30, Radio Sucesos y Telesucesos. Nos vemos mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.